Hola a toda nuestra comunidad en YouTube. En el marco del Día Internacional de la Papa, Agroideas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego desarrollará una serie de actividades informativas especiales a través de nuestras plataformas digitales con la campaña Herederos de la Papa. Y es para nosotros un placer iniciar conociendo más sobre la historia y evolución del cultivo de la papa en esta primera entrevista con el ingeniero Ladislao Palomino, especialista en papa en la Estación Experimental Agraria Andenes de INIA. Muy buenos días, ingeniero, y gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, señorita. Te viene un día muy importante para la agricultura, ya que celebramos este producto milenario, y quisiera que nos pueda contar cuál es la historia de este cultivo y su importancia en la agricultura de Perú. A ver, la papa más o menos se ha domesticado alrededor de 8.000 años atrás en la zona circunlacustre. Estamos hablando de la zona norte de Puno y sur del Cusco. Esa es la zona donde se ha identificado que es la zona de origen de la papa, ¿no? A partir de esta domesticación en estos miles de años, se ha comenzado a diversificar, el cultivo y expandir en la medida que los agricultores han comenzado a utilizarlas como alimento. Entonces, durante este tiempo de miles de años, no solamente se ha desarrollado una infinidad de variedades, sino también de tecnologías en el manejo, dependiendo en qué zonas están, ¿no? Si está en la zona circunlacustre, si está en las zonas, de zonas un poco más altas, porque la papa a partir de la domesticación, se ha comenzado a desarrollar desde el nivel del mar hasta los 4.200 de altitud. En este contexto de desarrollo y de producción, la papa obviamente ha dado no solamente bienestar, alimentario a las personas, sino también que ha sabido conjugar, en los procesos de la seguridad alimentaria para todos los productores y agricultores quienes la han cultivado hasta el día de hoy. Perfecto. Y por eso es que vemos la importancia ahora en la agricultura, tanto en el tiempo como hasta la fecha, ¿correcto? Sí, claro que sí. O sea, la papa ha jugado un rol sumamente importante, como decía, no solamente en la seguridad alimentaria, sino también en contextos de contribuir en tener un alimento básico en todos los lugares donde realmente ha sido adaptado y adoptado este cultivo, ¿no? A nivel mundial. Correcto. Y justo hablando un poco de los cultivos, ¿qué cambios significativos han habido en las prácticas agrícolas que están relacionadas a la papa, ¿no? Al cultivo de papa. Mire, una de las cosas que ha podido impactar sustancialmente y altamente significativo es el uso de tecnologías de manejo, principalmente el uso de semilla de calidad. Cuando hablamos de uso de semilla de calidad, estamos hablando de tecnologías que en el proceso de desarrollo tecnológico de la papa para mejorar sus cultivos de los agricultores, es que se ha podido identificar que uno de los problemas principales para, en tener problemas de rendimiento de este valioso cultivo es la calidad de la semilla. Entonces, el INIA en años anteriores ha podido implementar y sigue implementando, sigue haciendo, investigando en lo que es tecnología de semillas, haciendo que estas semillas sean de calidad. ¿Eso qué significa? Que sea genéticamente un cultivo apropiado, físicamente adecuado, fisiológicamente óptimo y sanitariamente, exenta de cualquier tipo de enfermedades que puedan provocar la baja de rendimiento, principalmente problemas virales. En ese contexto,
Cuando hablamos de semilla de calidad, estamos incidiendo básicamente el uso con estas 4 características de calidad y que los agricultores puedan adoptar y adaptar en las condiciones de manejo que tienen de tipo de suelo, clima y una serie de aspectos que involucran el cultivo. Pero principalmente el cambio de la semilla de calidad ha contribuido no solamente en el incremento del rendimiento, sino también en los índices de productividad de diferentes cultivares que existen en el país. Entonces, el cambio tecnológico de uso de semilla de calidad ha sido sustancial y fundamental en el incremento, repito, del rendimiento por unidad diaria y el incremento del promedio nacional de la producción de la papa en el país. Por ahí va un poco la siguiente pregunta por el tema de las tecnologías, pero según un poco lo que usted nos explica, la principal o el principal factor que de alguna manera influye en una correcta producción y un buen producto es la semilla. Sí, uno de los factores es la semilla y es un factor principal. Y a lo largo del proceso, ¿qué otras tecnologías pueden intervenir que benefician, ¿no? ¿Cómo benefician a los agricultores? El otro aspecto fundamental es el manejo nutricional, que tiene que ver mucho en la demanda, digamos, para la productividad de estos nutrientes, en la demanda que tiene el cultivo para la producción del cultivo, ¿no? Fundamentalmente, el uso de tecnologías amigables que permitan hacer uso de mecanismos en sus propias realidades de los propios agricultores, de utilizar los propios mecanismos de disponibilidad que tienen en las zonas donde ellos trabajan. Básicamente estamos hablando de componentes, digamos, de animales. En este caso estamos hablando de estiércol, los estiércoles procesados, mejorados estos estiércoles, podrían definitivamente en las zonas donde trabajan estos productores de papa, principalmente en las zonas altas, podrían mejorar sustancialmente la fuente de nutrición de este cultivo, que es altamente exigente para poder tener un rendimiento adecuado. No solamente la semilla, como repito, la calidad de la semilla, sino también fundamentalmente la calidad nutricional, que es importante para la productividad. Pero también adicionalmente a esto, es el manejo del cultivo relacionado a las plagas y enfermedades. Básicamente, el cultivo es uno de los cultivos, diríamos, reiterando la concepción, es que es un cultivo que tiene muchísimos problemas, más que cualquier otro cultivo. Estamos hablando de plagas y de enfermedades que afectan sustancialmente digamos, los rendimientos. En las zonas donde esté, a nivel de valle, a nivel del mar, digamos, en costa, o en zonas altas donde realmente está el cultivo desarrollándose. Entonces, si hablamos de semilla, hablamos de nutrición, hablamos de plagas, pero también un factor que es sustancialmente limitante en la productividad y en la producción de la papa, es el problema climático. Gran parte de los cultivos, del cultivo de la papa que está en zonas donde están cultivadas por los humanos de los agricultores, están destinados básicamente a condiciones climáticas expensas a estas condiciones climáticas, básicamente la lluvia, ¿no? Que el cultivo es un gran demandante de agua, por lo tanto tiene que estar expensas a la cantidad de lluvia que hay. Sin embargo, también hay problemas cotidianos que con estos últimos años, con los efectos del cambio climático frecuente que se está desarrollando en las zonas donde se produce la papa, el problema de, digamos, la falta de agua, o sea, la sequía, pero también tenemos problemas de bajas temperaturas. Uno de los grandes problemas que casi de manera constante se está ocurriendo es el problema de la baja de temperaturas. Estamos hablando de heladas. Entonces, las heladas son frecuentes y eso también implica que puede disminuir la producción o quizás en algunos casos limitar a no producir absolutamente nada. Si son en épocas tempranas, cuando las plantas todavía son tiernas, el desarrollo es todavía pequeño, puede aparecer, digamos, presentarse las bajas temperaturas y eso puede implicar
la eliminación total del cultivo. Por lo tanto, ese es uno de los componentes que difícilmente podemos manejar. Sin embargo, la tecnología hoy por hoy permite utilizar la genética para poder superar este problema de la baja temperatura y los problemas de falta de agua. Sí, correcto. Justo la siguiente pregunta iba un poco más enfocada en la coyuntura que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? De fenómeno del Niño, la escasez de agua en muchas regiones, y bueno, ya nos ha comentado cómo es que los agricultores han venido afrontando, ¿no? Estos desafíos climáticos y cómo a través de las tecnologías podemos de alguna manera fortalecer y de alguna manera contrarrestar un poco el impacto, ¿no? que tenemos. ¿Cómo me podría contar un poco de cómo es que, o explicarnos cómo es que se ha adaptado la papa a diversos entornos climáticos y geográficos? Porque si bien usted nos comentaba que bueno, los inicios en el Perú fueron en Puno, pero ¿cómo es que ahora ya tenemos una producción de papa a nivel nacional, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco cómo es que la papa se ha adaptado, ¿no? A los distintos climas y geografías? A ver, la papa se ha adaptado porque la papa es poliploide, o sea, estamos hablando de varias ploidías, o sea, varios tipos, digamos, de variedades, que cuando hablamos de poliploidía o ploidía, estamos hablando que hay papas diploides, estamos hablando de papas triploides, estamos hablando de papas tetraploides y papas pentaploides. Entonces, tenemos diferentes ploidías y esas diferentes ploidías permiten que muchas variedades son precoces, otras pueden adaptarse a condiciones extremas de bajas temperaturas, como son las triploides y tetraploides o pentaploides, que son las papas amargas, que es exclusivamente para hacer uso, digamos, de transformación en chuño o en moralla, que esos podrían tolerar de alguna manera las bajas temperaturas. Y las papas tetraploides, que son las papas que tienen mayor rendimiento, tienen periodos de un poquito más largos, cosas de ese tipo, de tal manera que esa ploidía que tienen las papas ha permitido desarrollarse, adaptarse en diferentes pisos ecológicos y con diferentes condiciones climáticas, ¿no? Entonces, esta ploidía nos ha permitido saber que la diversidad de papas que existe en el país, estamos hablando de más de 3.500 cultivares, quizás un poco más, que existe en el país, en todos los lugares donde realmente se cultiva la papa, muchos de estos se han adaptado a estas condiciones extremas de esos lugares. De tal manera hay genocentros, o sea, cuando hablamos de genocentros estamos hablando que en ciertos lugares expresamente se ha adaptado estos cultivares, dependiendo si son condiciones de valle, zonas calientes, zonas frías, secas y así sucesivamente. De tal manera, de acuerdo a la necesidad, ha comenzado a dispersarse en el país desde la zona de origen hacia las zonas donde realmente se estaban cultivando. Estamos hablando de condiciones de costa, más al norte, Sierra Norte, y condiciones de cabeceras de valle, estamos hablando de valles interandinos, Sierra de Selva, por ejemplo. De tal manera que esta diversidad ha permitido la adaptación que ha tenido estos cultivares en diferentes pisos, en diferentes años, en diferentes épocas. Pero también así, de la misma manera como se han adaptado, también se van extinguiendo, de tal manera que permiten que la aparición de nuevos cultivares, la evolución de la papa no ha sido, digamos, ya terminó, sino se sigue coevolucionando, se sigue evolucionando la papa, o sea, lentamente en el tiempo se van evolucionando, no ha parado digamos, la evolución de la papa, porque la evolución se ha dado de las especies silvestres que existen en el país. Estamos hablando de cerca del 60% de las especies silvestres a nivel mundial existen en esta región. Estamos hablando del Perú, donde exactamente más del 60% de la diversidad de papas silvestres que existen en el mundo están en esta zona. A partir de esta diversidad también se siguen desarrollando, digamos, y se siguen evolucionando. Pero también la papa tiene la posibilidad de ser se van autopolinizando, o también hay una introducción genética de una variedad a otra en los procesos diversos, digamos, de cultivo, mediante, digamos, insectos, digamos, el viento, la misma naturaleza y la conducta humana. De tal manera que esta
ha seguido todo un proceso de, digamos, de evolución permanente y constante. No ha paralizado, o sea, no ha parado la evolución de la papa. Es lento, pero estamos ahí, se sigue dando. Por esa razón es que la papa se ha adaptado en diferentes pisos, ambientes, tecnologías, manejo, dependiendo del uso que cada uno de los agricultores le dan en los lugares donde realmente lo requieren y lo necesitan. ¿Ya? Nos comentaba en cuanto a las variedades de papa que las que contamos en el Perú, ¿cuál cree que son las más comunes para los agricultores y cómo es que se eligen según el clima y el suelo? Mire, yo le decía que la variabilidad de las papas es tan inmensa. Cuando hablamos de variabilidad, estamos hablando de las papas diploides, que son las Solanum stenotomum, Goniocalis, Fureja y Yusupsuki. Este grupo, en estas especies, hay variedades que son muy apreciadas, como el caso de las pitiquiñas. Las pitiquiñas son papas del tipo Stenotomo, que existen en esta zona, zona sur del país y básicamente en la zona circunlacustre, que son las papas que tienen las más antiguas, diríamos así, desarrolladas y adoptadas. Y de la misma manera las papas de Goniocalis son las papas de pulpa amarilla, que son papas, no son precoces, pero son semiprecoces, que tienen esta característica de ofertar, digamos, mayor oferta de carotenos, por ejemplo. Y de las papas Fureja, que son las papas precoces, que están en zonas, digamos, de valle, donde realmente hay una permanente cultivo. De tal manera que los agricultores han comenzado a, digamos, a seleccionar variedades que les podría servir, ¿no? Entonces, si hablamos en ese conjunto, hablando de las diploides, y hablamos de las triploides, que son las papas amargas, estamos hablando de las lojas, las luquis, las ucucuris, las guañas, las choquepitos, por ejemplo, que son variedades triploides, que son papas amargas, que eso no sirven para consumo directo, sino para transformar en chuño. Y las papas tetraploides, que estamos hablando de la guairo, la peruanita, la jompis, la guagalina, y cosas como esas, y variedades de ese tipo. Y las pentaploides, que estamos hablando de las papas amargas, que son las papas que también utilizan mucho los agricultores en estas zonas donde realmente ellos lo cultivan para transformarlo. Entonces, dependiendo de los usos que se den, cada grupo, en cada zona, tienen la particularidad de poder seleccionar y cultivar las papas. Por ejemplo, en la zona central, en la Sierra Sur, hablando acá de Cusco, Puno, estamos hablando de las papas imillas, la imilla negra, la imilla blanca, la sanimilla, o la variedad Combs, que es una papa rosada del grupo de las semillas, que son las papas de mayor demanda local. Estamos hablando más hacia la zona norte, estamos hablando de las papas de las putis, por ejemplo, o las martillos, que son las papas largas que por la característica de tener mayor contenido de materia seca, que le llaman harinosas, se cultiva bastante, o las concantullos, que son algo parecido a las guairos, a las peruanitas, por ejemplo, o a las guamantangas, por ejemplo. Y así, dependiendo de la zona donde se van, digamos, cultivando, adaptando, estas variedades se van desarrollando y se van teniendo, digamos, mayor producción y productividad. Entonces, en el país, ¿cuántas variedades de las papas tienen mayor demanda? En el caso de las papas nativas, más o menos alrededor de 15 variedades son las que tienen mayor oferta de mercado, diríamos. Vamos a encontrar, por ejemplo, si le hablo de pitiquiñas, usted no lo va a encontrar en el mercado, pero sí los agricultores lo tienen porque su característica principal es que estas se utilizan mucho para sancochado y para hacer chuño, ¿correcto? Y la calidad de chuño es excelente de estas papas. Entonces es una zona una zona geográfica muy pequeña. Por lo tanto, cada región, en cada zona en el país, tienen sus particularidades y las variedades que pueden ser producidas. Sin embargo, la mejora genética que ha podido utilizarse en el tiempo ha comenzado a desarrollarse las primeras variedades hace más de 70 años con el doctor Carlos Ochoa Nieves, quien es uno de los primeros mejoradores que ha podido, a partir de estas papas nativas, hacer los primeros variedades mejoradas que ha podido desarrollar en el país, como la variedad Mantar o Renacimiento, por ejemplo. A partir de ahí se ha comenzado a desarrollar una infinidad de variedades, que actualmente alrededor de 80 variedades existen en el país. Entre ellos, estamos hablando de la papa Canchán, que tiene
digamos, un uso masivo en el país. La variedad Yungay, por ejemplo, la variedad Tomasa, que ya en este momento no existe, pero sin embargo ha habido épocas en que la Tomasa era una oferta muy interesante. Después variedades como la Serranita, por ejemplo, la variedad Shulai, la variedad Única, por ejemplo, y así, una serie de variedades en los últimos años han sido desarrolladas con características propias de cada uno. ¿Con qué fin y por qué razón? Que nos cuenta, porque estas variedades de papa, hablando de la peruanita, la yungay, se han vuelto no solamente populares para los agricultores, sino también en el mercado, ¿no? Son papas que se consumen mucho, al menos en el mercado peruano. Sí, claro. Entonces, ese es, digamos, de oferta continua, ¿verdad? Pero también hay otros grupos de variedades de papa que le ofertan no solo rendimiento, mayor volumen, sino también calidad nutricional que tienen estas papas. Básicamente las papas nativas, gran parte de las papas nativas, de esas 3.500, estamos hablando de 15 nada más de papas nativas, y alrededor de 70 a 80 variedades disponibles de papas híbridas mejoradas que tenemos en el mercado, pero de ellas también algunas como el que ha señalado usted, como la Yungay o Canchan, y algunas como Serranita son los que están en mayor demanda, mayor difusión. Sin embargo, existen otro grupo inmenso de variedades de papas nativas que están en cada zona, pero que nos aportan una oferta, digamos, alimentaria excelente, que eso lo llaman biofortificados, y algunos funcionales. De tal manera que cuando hablamos de la característica de biofortificación, estamos hablando que tienen ofertas y en estos cultivares, que por mejoramiento se ha comenzado a incrementar, y estamos hablando ya de papas biofortificadas y funcionales en estos procesos de mejoramiento en este momento para oferta a los agricultores. Entonces, la papa nativa no solamente nos ha dado la diversidad en diferentes zonas que podrían tener, digamos, ofertas alimentarias, sino también nos ha ofertado una calidad nutricional excelente, importante para el diario vivir de nosotros, de tal manera que las personas que en el pasado, no hoy, en el pasado, estamos hablando en el pasado reciente, unos 20, 30 años atrás, o 40, quizás 50 años, solamente se alimentaban de papa nativa. Esa diversidad de papa ha permitido no tener los problemas que hoy está enfrentando en el país, el problema de desnutrición y el problema de anemia. La papa ha contribuido a mitigar este problema, pero hoy estamos consumiendo papa, sí, no la diversidad, no está mal, pero no es lo correcto. Lo correcto es consumir esa diversidad inmensa de las variedades que nos ofertó la naturaleza, en el caso de la papa. De tal manera que nuestro patrón alimentario en el país, con esta diversidad, podría cambiarse sustancialmente en el futuro si es que pudiéramos consumir estas papas biofortificadas que nos oferta la papa nativa, y también funcional, porque muchos de las variedades de papa nativa que existen en el país y que en muchos casos han desaparecido por la cultura no consumir, digamos, de papas de color. Cuando hablamos de papas de color no estamos hablando de la pigmentación en la cáscara, sino estamos hablando de la pigmentación en la pulpa. Entonces, esta pigmentación de azul, rojo, o la variabilidad de azules, rojos y amarillos nos ha permitido que en el pasado las personas eran mucho mejor saludables, tenían mejor salud que hoy. Hoy no consumimos papas pigmentadas, por lo tanto, nuestra salud está altamente deteriorada. De tal manera que habría que volver a tener esos patrones alimentarios, volver a consumir papas de color de pulpa, no la papa de color que cuando vamos al mercado y dice papa de color, no, la papa de color permite conocer que la peruanita, la guairo y guamantanga y así, no, sino consumir las papas que efectivamente, aparte de estas, tienen pigmentación en la pulpa tipo azul, por ejemplo, que son las antocianinas, que son excelentes antioxidantes, pero que te ayudan a mejorar tus condiciones de salud con otros cultivos que pueden contribuir, son las frutas, las verduras. Si nos pudiéramos alimentar de esa forma, podríamos mejorar nuestra calidad de vida y podríamos ser
un país mejor alimentado con esta gran diversidad de papas que tenemos. Pero entonces la gran pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no están en los mercados? Porque no tenemos la cultura alimentaria de saber que esas papas nos han protegido, nos van a proteger y nos seguirán protegiendo en la salud fundamentalmente. ¿De quiénes? De los que vienen ahora. Estamos hablando de los niños, de las personas que están en proceso, digamos, de crecimiento desde el vientre de mamá. No lo estamos haciendo correctamente. Y la papa ha contribuido a mejorar esas condiciones de vida en el pasado reciente. Nos hemos olvidado, acá en el país, mucho nos olvidamos de las cosas buenas que nos ha contribuido la papa en el pasado. Y por eso es muy importante promover el consumo de papa, no solamente sus distintas variedades como nos comentaban, ¿no? Que estoy segura que muchas personas no saben, ¿no? De la gran variedad de papas y las características nutricionales que tienen. Y ¿nos pueden comentar de repente un poco de algunas? ¿Existen ahorita algún tipo de variedad que se esté desarrollando con mejoramiento genético para justo mejorar no solamente su resistencia a los cambios climáticos, sino también que afecte positivamente a la productividad? ¿Ahorita se está trabajando algún tipo de variedad? Mire, en este momento tenemos en línea, se viene desarrollando ya bastante tiempo. Estos procesos de mejoramiento son lentos, pero eso demora. Se está trabajando. Acá en línea Cusco tenemos un programa de mejoramiento muy sostenido para desarrollar papas biofortificadas y funcionales, como lo que me manifestaba, que tengan tolerancia o resistencia a efectos de cambio climático. Estamos hablando de bajas temperaturas y deficiencia hídrica, estamos hablando de bajas lluvias, y también con problemas de enfermedades como la rancha, ¿no? La fitoctonitis. En ese programa se sigue trabajando. En este momento tenemos para liberar alrededor de 15 cultivares de papa con estas características de tolerancia, resistencia, pero con estos factores digamos, de biofortificación funcional. Lo importante en este proceso es que hay un trabajo conjunto muy coordinado con productores. Acá ayudan bastante los productores, los agricultores, o pequeños agricultores o medianos agricultores también en estas zonas donde digamos, tiene su influencia en línea, de tal manera que con ellos están trabajando. Ya el año 2018 se liberó una primera variedad de pigmento azul que se llama la variedad Culi, con características de alto antioxidante funcional, pero también con características de biofortificados. De tal manera que en este grupo de variedades que se está trabajando intensamente, ya podemos contar, quizás en los próximos años, variedades que tengan esta característica de biofortificados, que tengan alto contenido de hierro y de zinc, y variedades que tengan alto contenido de polifenoles y carotenos, que nos permitan consumir la papa, mejorar mi calidad de vida, nutrirme bien, pero también protegerme contra los problemas de salud, básicamente, ¿no? Mitigar el problema, evitar, digamos, en lo posible, estos problemas de salud, fundamentalmente de enfermedades degenerativas, ¿no? Correcto. Y ahora si hablamos un poco de sostenibilidad, ¿qué prácticas sostenibles creen que se están adoptando los agricultores para el cultivo de la papa? Un problema fundamental que se ha dejado de lado y ha generado muchísimo problema en la baja de rendimiento, no solamente incluir estos problemas, digamos, o mejorar los sistemas de calidad de semilla, nutrición, manejo de plagas y mejorar estas condiciones de disponibilidad de variedades, tolerancia, resistencia al cambio climático. Si es que todos estos componentes no van a ir a un ambiente natural, sano, sin ningún inconveniente. Estamos hablando del factor suelo. Nos hemos olvidado sustancial y terriblemente del manejo del suelo. Eso significa que no sabemos manejar el suelo, o sea, nos hemos olvidado del manejo del suelo. Eso significa que también que no sabemos ver, digamos, los procesos de agricultura regenerativa. ¿Qué significa la regeneración de estos ecosistemas de suelo?
no es que simplemente explote y tenga tecnologías de manejo como lo hacen los agricultores en las zonas altas con su chaquitaclia, en las zonas donde hay maquinaria podemos tener maquinaria, sino también manejar correctamente el suelo. O sea, no sabemos cultivar el suelo, simplemente sabemos cultivar la papa, eso es todo. Pero nos hemos olvidado de algo importante que es el factor suelo. Entonces, si el suelo tiene problemas, obviamente, si voy aún cuando coloco una variedad altamente, de altísima calidad, una semilla, si el suelo es malo, va a tener rendimientos malos, o sea, va a tener problemas. Entonces, el agricultor comienza automáticamente a utilizar tecnologías convencionales de utilizar pesticidas o algún elemento que le permita mitigar el problema del que se le ha presentado en el cultivo. Pero a veces nos hemos olvidado sustancialmente del suelo. Entonces, hoy en el INIA se ha comenzado a trabajar sostenidamente y ostensiblemente de manera mucho más drástica, digamos, en lo que es el uso de recursos renovables en su medio, o sea, lo que nosotros llamamos agricultura regenerativa, pero a partir de economía circular. De esta manera, todo lo que tengan en el medio se va a volver a reutilizar, básicamente con mecanismos, digamos, sostenibles de hacer compost, bioles, mejorar sus mecanismos de uso de microorganismos benéficos, por ejemplo, tipo hongos y bacterias endófitas, tipo tricodermas, tripobacillos, entomopatógenos como Boveria, Isaria, Metarhizium anisoplay, que todos estos componentes le va a mejorar sus condiciones de manejo y el uso, digamos, mínimo de componentes externos, como puede ser un pesticida o un fungicida. De tal manera que esto ha comenzado a ser visible ya en grupo grande de agricultores que han comenzado a utilizar estos mecanismos. Lento, pero seguro. Eso nos permitirá en el futuro ser más sostenibles en la producción y la productividad y mejor calidad de alimentos como esta papa. Seguimos trabajando como Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de Agroideas, a través de INIA y de demás programas que forman parte del Midagri en favor y en beneficio de la agricultura familiar, ¿no? Y de nuestros agricultores de papa. Dicho esto, muchísimas gracias por la entrevista a ingeniero Ladislao Palomino, especialista en papa en la Estación Experimental Agraria Andenes de INIA. No sé si desea brindar la información a las personas que van a ver este video informativo de cómo contactarse con INIA o a través de cómo contactarse con su persona, ¿no? Mire, yo sé que muchos agricultores, tengo contactos en varios lugares, pero este mecanismo, este espacio nos va a permitir contactarnos mucho mejor y más positivo con ellos. Mi correo es lpalomino@inia.gov.pe, ese es mi correo, o mi teléfono es 974-641-335, es mi teléfono que me pueden llamar, contactarme por WhatsApp o cualquier mecanismo vía INIA. Me van a contactar acá en la Estación Experimental Andenes. Estamos dispuestos a colaborar con ellos, apoyar con ellos, pero también que ellos nos apoyen y nos colaboren en el desarrollo de estos nuevos cultivares que se está trabajando, ¿no? En favor de ellos. Así que muchas gracias por este momento y hasta cualquier momento para comunicarnos con ustedes. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas y las invitamos a comentar acerca de un poco lo que les ha parecido esta información tan interesante. También a suscribirse a través de nuestro canal de YouTube, darle like y compartir este video tan informativo, sobre todo en el marco de la celebración del Día Internacional de la Papa. Dicho esto, muchísimas gracias, ingeniero, y hasta la próxima. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.